Bueno, estamos en el primer tiempo de entrevistas. Ya anunciábamos ante este material que veíamos a qué nos vamos a estar acercando en este momento. Vamos a estar hablando de un documental producido específicamente por Marisol Ramírez Palacios y por Pedro Campanería, que nos acompañan ambos aquí en el estudio de En Tiempo Real, y es un placer recibirlos en esta, que es su casa, la casa de ambos. Bienvenidos a En Tiempo Real. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y por prestigiar la producción audiovisual de nuestro instituto con materiales como estos, de los que vamos a hablar un poco en esta tarde. Mais Médicos para Brasil, ¿no? Forma parte de la serie Legado, que es un documental de 5 episodios. Quisiera que comenzáramos abordando un poco cómo surge la idea de este documental. Y empiezo contigo, Marisol, si me lo permites, Pedro. No, creo que es merecido. Bueno, pues con Marisol entonces. Bueno, la idea de este proyecto, de esta serie documental, surgió mientras hacíamos coberturas como periodistas en el abanderamiento a las brigadas cubanas que partieron a muchas partes del mundo. Fueron más de medio centenar a socorrer a las personas afectadas por la COVID. Cuando hacíamos entrevistas a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, a los técnicos, en ese momento nos hablaban, nos decían que habían estado en Pakistán, que habían estado en el ébola, que habían estado en Haití. Nos dimos cuenta que estábamos viviendo un momento de mucho impacto, de mucha trascendencia, pero que no era más que la continuidad de una historia que comenzó en 1960 en Valdivia, Chile. Estamos viendo imágenes del documental en pantalla en estos momentos, ¿no? Sí. O sea, que me cuentas que son historias que emergen, o sea, que van mucho más allá de la COVID. Fueron entrevistas que hicieron durante esa etapa de la COVID, pero son historias que narran toda la colaboración médica, la historia de la colaboración médica en los diferentes países en los que se ha realizado. Es así, ¿no? Sí, el propósito nuestro, y así lo logramos durante la pandemia, con todos los inconvenientes que era no poder estar en los locales, no poderte reunir con las personas, tuvimos que acudir mucho al WhatsApp, a las redes, fue recoger 5 capítulos relevantes en la historia de la colaboración médica cubana, que es mucho más intensa que estos 5 capítulos. Pero bueno, como te reitero, son 5 capítulos relevantes. El primero es Argelia. Todo el mundo sabe que la colaboración médica cubana se oficializó en 1963 en Argelia. Tenemos en este primer capítulo la intervención del doctor Pablo Recic, y de su hija, la doctora Magda Recic, que ella nos habla nos da la visión de lo que significa para la familia alejarse de sus familiares médicos, de sus familiares. Pedro, discúlpame que te interrumpa, Marisol fue colaborador médico en Argelia. El doctor Pablo Recic Pablo fue el director el jefe de la brigada. El jefe de la brigada médica que acudió a Argelia. Lamentablemente hace bien poco que falleció. Y tuvo una labor extraordinaria y tuvimos la oportunidad de poder tener su relato. O sea que está el testimonio de Pablo ahí en el documental. El testimonio de Pablo, gracias a su hija Magda Recic, que nos dio este testimonio valioso. Fabuloso. También, tendremos en los capítulos siguientes, segundo capítulo es Pakistán. Tenemos relatores como Fabiola López, también está Juvenal, periodista reportero de Granma, que estuvo en Pakistán. Está Roberto Chile, que estuvo en Pakistán. Después le sigue Mais Médicos Brasil, que es el capítulo proyectado durante la Feria Internacional del Libro. Después está el ébola, que es el cuarto capítulo, es el ébola. Ahí tenemos también a Ubieta, el escritor y periodista Ubieta, que participó en este evento. Y tenemos a Jordani Rodríguez Laurencio. Y el capítulo final es, la COVID. Estas imágenes que vemos son de Mais Médicos. Esas son las imágenes de Mais Médicos, son de un fotoreportero brasileño, sí, que donó su fotografía para este documental. Debo decirles que este documental, presentado en dos momentos en la Feria Internacional del Libro, se hizo gracias a la colaboración fundamentalmente de brasileños. Fue traducido por Carmen Diniz, una gran amiga de Cuba que vino a la feria, estuvo en la feria y participó en la presentación. Tiene la banda sonora de Gabriel Suárez. Gabriel Suárez, músico multiinstrumentista brasileño que visitó La Habana por primera vez, invitado por la premier de este documental en la feria. Y también, estas son imágenes que por sí hablan
Hablan por de sí la solas, magnitud exactamente. del evento del cual estamos hablando. Es una fabulosa experiencia, sin lugar a dudas, ¿verdad? Precisamente sobre esa experiencia quiero preguntarte, Pedro. Formas parte de este equipo que hizo posible el documental, así que desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la realización, ¿qué fue lo que más te motivó a la hora de enlazar cada historia, cada secuencia, el montaje? Bueno, te digo francamente, a mí Marisol me colmó con el hecho de esta historia, de cómo desarrollar esta historia. Esta historia está llena de humanismo, que es lo principal que tiene esta historia. El humanismo que tienen los médicos cubanos, que se entregan en los lugares más difíciles. Si verás, esta serie comienza en una etapa de los años 61 y termina en el 2000 con la COVID. Sí, abarca un periodo de tiempo larguísimo. Un periodo largo, pero se ve la entrega que ha tenido el médico cubano. A lo largo de toda esa historia. Una historia que ha desarrollado gracias al padre de la revolución, como fue Fidel Castro, que esto sí lo supo impregnar en nuestra sociedad. El valor humano, la entrega humana, y eso es lo que tiene nuestra salud. Una entrega humana muy grande, que lo poco que tenemos lo compartimos. Y cuando tú te introduces en cada historia esta, que cada una es particular, porque cada una hace una historia particular. Fíjate que te habla de Argelia, te habla del Pakistán, te habla de Brasil, y así. Son 5 capítulos que aparentemente cuentan cada uno una historia, pero que tiene una cosa en común. Lo humanitario, el cariño, la entrega, el humanismo. Definitivamente. Que eso es lo fundamental que tiene este serial. Es la verdad, sí. Discúlpame, es la verdad de los médicos cubanos. Sabe que es muy torcida la historia que se está contando de ellos, que si son esclavos, y no es eso. Ahí está el heroísmo, el humanismo, la profesionalidad de nuestros médicos desde todos estos años, más de 6 décadas, haciendo con el mayor altruismo, y nosotros quisimos rendir homenaje a ellos, por supuesto. La serie está dedicada a Fidel, que es el padre precursor de toda en el corazón de Fidel nació precisamente todo este proyecto tan humanista de la colaboración médica. Y dejar sentadas verdades. Es decir, Cuba nunca ha salido un médico de este país por su propia cuenta. Cuando un médico sale de Cuba, un enfermero sale de Cuba, un técnico sale de Cuba, es porque el país pidió que Cuba lo asistiera. Efectivamente, ese detalle es bien importante, o sea, dejarlo claro. Y supongo que quede claro en cada uno de esos 5 capítulos. Ahora, ¿hay algo más que quieran agregar específicamente sobre más médicos para Brasil, que fue el capítulo que justamente se presentó en la Feria Internacional del Libro? Bueno, es un capítulo bien interesante. En la serie documental nunca nos propusimos, Campanería y todo el equipo que participó, Marco Sánchez, nunca nos propusimos hacer una obra de arte. Nosotros fuimos en busca de la verdad, hacerla con los recursos que bien menciona la serie cuando comienza, con recursos de archivo, con recursos que eran posibles. A él mismo se le rompió su computador y tuvimos que pedir prestado computador, y Graciela Ramírez buscar dónde nos Veíamos a Graciela precisamente en una foto contigo, eso fue durante la presentación es la directora general de esta serie documental. Y algo que a ella le gustaba mucho y yo quiero destacar. Sí. Esta serie también es un homenaje a los colegas nuestros que en todo este tiempo han estado siendo protagonistas también de estas historias de heroísmo, porque nuestros camarógrafos, nuestros periodistas estuvieron en Pakistán, bordeando el Himalaya, a riesgo de sus vidas, pasando frío, hambre, es decir, pasando todo lo que estos médicos han pasado. Y bueno, también están ellos en todo esto, y quisimos hacer un homenaje a esos colegas nuestros, y quiero, si me lo permiten, agradecer desde aquí la colaboración tan importante que tuvimos de otros colegas que no participaron en esas misiones, pero nos facilitaron sus materiales, sus audiovisuales, como Adán Morel, Bernardo Espinosa, Néstor Pardiño puso voz a uno de los testimoniantes de Mais Médicos para Brasil, Ramón García, presentador de Escribilea, Alina Mármol, nuestra querida Alina Mármol, que es la voz que identifica, que transmite el documental Mais Médicos, la voz de la profesora de la Universidad Federal de Minas Gerais, que da el relato de la investigación de lo que ocurrió con la presencia de estos médicos cubanos allá. Y solo un detalle, ahora cuando la feria
El documental fue presentado en 2 escenarios. Fue presentado el día 22 en el Museo Nacional de la Música y el día 23 en la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Y en esta última presentación, a la cual asistieron estudiantes del ELAN brasileño, Carmen Diniz, la traductora del documental, ofreció información de último minuto. Es una información que ella recibió minutos antes de abordar el avión que la traería para La Habana a participar en la presentación del documental y en la feria. La salida de los médicos cubanos de Brasil de este programa por el golpe de Estado de Bolsonaro, que obligó a los médicos a salir con rapidez, que el gobierno tuvo que sacarlos con rapidez porque estaban amenazados de muerte, dejó un hueco muy grande, dice Carmen, y nos dio información que desde ese entonces hasta este momento hay más de 60 millones de brasileños sin asistencia médica. Evidencia lo necesaria que era la presencia médica cubana en ese país. Las consecuencias de haber amenazado hasta de muerte a los médicos nuestros para que salieran. Ellos no quieren la vida, ellos quieren la muerte. Oye, es imposible no emocionarse, sinceramente, escuchándolos a ustedes hablar de una experiencia que estoy convencido que le dio un nuevo rumbo a sus vidas también. Acercarse a estas historias de humanismo, de altruismo, creo que nos aporta... a mí, en lo particular también, porque me identifico mucho en la labor de comunicador y de periodista, me aporta muchísimo y supongo que a cada uno de ustedes también, a todos los miembros del equipo de realización, pues también les haya aportado. Así que muchísimas gracias. Gracias por traernos historias como estas, por traernos capítulos humanistas, altruistas que pueden transformar las vidas, que nos pueden ayudar a ver la realidad del internacionalismo cubano, la esencia del internacionalismo cubano. Así que muchísimas gracias a ustedes. Esperemos ver el capítulo por la programación, por supuesto, del canal cubano de noticias, para que todos puedan disfrutar de Más Médicos para Brasil y de los otros 4 capítulos que integran la serie documental. Todos son hermosos. Bueno, pues todos los disfrutaremos. Agradecidos a ustedes y ahora continuamos con muchísimo más, amigos, aquí en Tiempo Real.